Bien, muchas gracias por haber venido, considerando que hoy día este gran partido de Chile estoy bien impresionado y emocionado por la cantidad de público, Estas son unas charlas que tiene la Academia de Ciencias todos los años y que se llaman Miércoles en la Academia, y la idea es, en algún tema específico, el año pasado el tema fue astronomía, hacer charlas de divulgación científica. La divulgación científica en todo el mundo se ha transformado en algo muy importante. De hecho, hace poco en Chile estuvo Bruce Cassels. Bruce Cassels es un norteamericano que durante muchos años fue presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, la National Academy of Science, y tiene un libro famoso de biología celular, etc. Y en los últimos años se ha dedicado a la enseñanza de la ciencia, porque en Estados Unidos, sobre todo en la parte, en el centro, en el sur, existen muchas gente que cree en el creacionismo y cosas y no creen en la ciencia. Y cuando estuvo acá Bruce Cassels, que estuvo hace poco, lo hicimos miembro honorario de la academia, él dijo: he fracasado. Si Donald Trump es candidato a la presidencia, es porque hemos fracasado en la enseñanza de la ciencia en la sociedad. Así que esto de la divulgación de la ciencia y que la sociedad entienda y tome decisiones importantes sobre el aborto, sobre los alimentos transgénicos, lo que sea, sin un conocimiento científico, es un problema, que incluso se traduce en los políticos, cuando toman decisiones de qué tipo de sistema de televisión debería haber en Chile, o hay una gran cantidad de decisiones que tiene que tomar nuestra sociedad hoy día que requieren de conocimiento científico. Entonces, por eso que para la Academia de Ciencias, la divulgación de la ciencia es algo importantísimo. Bien, yo además de haber sido presidente de la Academia de Ciencias entre el 2010 y el 2016, a comienzos de año, dirijo un centro de investigación que se llama Centro de Biotecnología y Bioingeniería, que quizás más adelante les voy a contar un poco. Pero el tema de la charla de hoy, esta es una serie de charlas hasta fines de agosto, todos los miércoles. El próximo miércoles otro premio nacional, Carlos Conca, y así de los científicos top de nuestro centro van a venir a dar una charla sobre biotecnología, bioingeniería y bioinformática, que son temas bien interesantes. Las luces acá adelante yo las bajaré un poco, si es que se puede. Bien. Ese es el Centro de Biotecnología y Bioingeniería. Aquí hay algunos estudiantes de la Escuela de Ingeniería. ¿A dónde se bajan las luces? Ahí. Bien. Y esto de prolongar la vida, ¿no es cierto? Todos nos gustaría vivir 300 años, si lo estamos pasando bien. Y lo importante es prolongar la vida, pero también pasarlo bien, no prolongar la vida y estar en una cama, en una silla de ruedas, ¿no es cierto? Y también me voy a referir brevemente al final a otras cosas que son importantes para nuestro país, los territorios, nuevos materiales, pero esta es una curva muy interesante porque aquí dice 1770, 1800, 1900 y 2012. ¿Cuánto vivían los seres humanos? Era algo totalmente constante. El ser humano existe como ser humano, Homo sapiens, hace 180.000 años. Y la vida siempre vivía lo mismo, la expectativa de vida. Y de repente, aquí, ya pasado el 1900, empieza a aumentar la expectativa de vida. Y si ustedes se fijan, hay una pendiente aquí que es un poquito más positiva que el resto. Y aquí lo mismo. Expectativa de vida en los últimos siglos. Aquí hay un repunte súper importante, entre el 50, el 60 y después sigue aumentando. Y si a esto mismo le ponemos números, aquí están los números. 1850 y desde hace 180.000 años, 33 años el promedio que vivían
nuestro ser humano, porque claro, algunos vivían hasta 80, pero había una infección, algo, de 8 hijos que tenía una familia, sobrevivían 3, sobrevivían 4. 1940 años. En 40 años aquí aumentó 10 años la expectativa de vida. Pero el gran salto se produce acá, de 1940 a 1960, donde la expectativa de vida aumenta 20 años. Y después sigue aumentando ahí. ¿Y por qué? Porque ahí aparecen los antibióticos. Me imagino que todos ustedes han tomado algún antibiótico alguna vez. Antes de 1940 no existían los antibióticos, ninguno. ¿Okay? El señor Fleming los descubrió el año 29, pero no se dio cuenta que eran importantes. ¿Ya? Entonces los antibióticos es la palabra mágica. Ups. Ya. Y la historia de la biotecnología moderna, ¿okay? Empieza con este señor que descubrió o inventó la vacunación. Él se dio cuenta que cuando venía la infección de viruela, a las mujeres que ordeñaban vacas no les daba viruela. Y dijo, ¿por qué a las mujeres que ordeñan vacas para sacarle leche no les da viruela? Y es porque a las vacas les había dado la versión animal de la viruela, que se llama en inglés cowpox, y él hizo la relación muy inteligente de que porque ellas habían estado cerca de la versión animal de la viruela, cuando venía la infección de viruela no les daba viruela. Y él inventó el concepto de la vacunación. Y trató de inyectarle un poco de viruela a alguien y nadie quería que le inyectaran viruela. Así que un campesino le prestó a su hijo de como 6 años y al niñito le inyectaron viruela. Malos los gallos. ¿Okay? Pero después vino la infección de viruela y al niño no le dio viruela. Y ahí se demostró el concepto de la vacunación. Después este caballero Pasteur descubrió que la fermentación, cuando ustedes, ¿no es cierto?, fabrican vino, que se parte de jugo de uva, ¿okay?, no era un proceso espontáneo. Hasta Pasteur se pensaba que uno ponía jugo de uva y espontáneamente se transformaba en alcohol. Y ya los egipcios fabricaban cerveza, los griegos fabricaban vino, ¿no es cierto? Y Pasteur descubrió que eran unos microorganismos, la levadura. Me imagino que ustedes han consumido alcohol alguna vez en la vida. No. Todo el alcohol en el planeta es responsabilidad de la levadura. ¿Ok? La levadura entonces con el azúcar produce alcohol y produce CO2. El CO2 se usa para fabricar pan, ¿ya? O pizza, ¿no es cierto? Porque la masa sube. Lamentablemente cuando uno mete el pan al horno el alcohol desaparece, sino el pan quizás sería más entretenido. Pero bueno, este señor Fleming, el año 28 en su laboratorio, descubre que se le contaminan unas placas de bacterias. Él trabajaba con bacterias, las típicas placas esas que ustedes quizás han visto en un hospital donde se cultivan los microorganismos, y le habían salido unos pelitos a las placas. Y ahí, en vez de botar las placas porque estaban contaminadas, él, que era muy observador, ¿no es cierto?, vio que donde había pelitos no había bacterias. Y cultivó los pelitos, y esos pelitos son los mismos que le salen al pan cuando ustedes lo dejan varios días, unos pelitos verdes. Eso es un hongo que se llama Penicillium. ¿Okay? Y él, con mucho trabajo, aisló la sustancia responsable de matar las bacterias. En esa época no había técnicas cromatográficas ni técnicas sofisticadas como hay hoy día. Purificar una sustancia era súper difícil, y publicó el trabajo. Muchas veces se critica a los académicos que lo único que buscan es la publicación científica y no hacer cosas prácticas. Bueno, la publicación científica primero la revisan los pares a nivel internacional. Ellos dicen, esto que está haciendo este caballero en Chile, en Japón, en Alemania, es importante. Y segundo, queda impreso. Si Einstein hubiera desarrollado la teoría de la relatividad en su casa y habría botado los papeles, no quedaría registro de eso. Entonces fue muy importante, aunque Fleming no se dio cuenta que esto de la penicilina era importante a nivel de la sociedad, él publicó el trabajo. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial en el año 39, había un caballero en Oxford, el señor Florey, un australiano que era científico que trabajaba en Oxford. Él
y todo el mundo andaba buscando sustancias para poder combatir las infecciones, porque en la Primera Guerra Mundial cualquier soldado que le daban un balazo, tenía una herida, moría por la infección. ¿Ya? Y él se acordó de las publicaciones científicas de Fleming, le mandó a pedir los hongos, produjeron la penicilina y en un año ya las tropas aliadas usaban penicilina. O sea, fue algo muy rápido que se produjo. Y de hecho el año 45, donde le dan el premio Nobel a una poetisa chilena que ustedes conocen, le dieron el premio Nobel a Fleming, Florey y Chain. Chain era un alemán que estaba en Oxford, y el problema es que cuando Florey creció los hongos y le aplicó este cultivo de hongos a un policía que le habían dado un balazo, el policía se murió de un viaje, porque había contaminante, hubo una gran reacción inmunológica. Entonces ahí decidieron que purificar la sustancia que se iba a inyectar era muy importante. Por eso le dieron el premio Nobel al que la purificó, al que la descubrió y al que se dio cuenta que era importante. Pero realmente Florey es el hombre que llevó esto adelante, aunque el nombre que nosotros conocemos siempre es Fleming, ¿no es cierto? Pero el gobierno británico o la monarquía británica le dio el título de Sir a Fleming y el título de Lord a Florey. Ellos se dieron cuenta de la diferencia. Bien, las bacterias, cuando el ser humano empieza a exterminarlas a diestra y a siniestra con antibióticos, decidieron rebelarse y inventaron la resistencia a los antibióticos. Y así, un día, las bacterias, yo las mataba con penicilina y al día siguiente las bacterias se reían de mí porque inventaron la resistencia a los antibióticos. Y esa resistencia está en si este es el DNA, ¿ya? Porque la bacteria no tiene estructura interna, es una sopa nomás, ¿eh? Entonces aquí está el DNA y aquí está donde está la resistencia a los antibióticos, que es un DNA chiquitito extracromosomal, que no está en el cromosoma. Y ahí está la resistencia a los antibióticos. Entonces esta resistencia, este plasmidio puede entrar y salir de la célula, ¿ok? Y gracias a eso que se inventó la ingeniería genética. ¿Ok? Gracias a estos plasmidios que pueden entrar y salir de la célula, que ahí en los años 60, ¿no es cierto?, se les ocurrió poner DNA de otra bacteria y meterlo en esta bacteria. Y cuando alguien quiso ganar plata con esto, llegó un empresario en California, ¿no es cierto?, dijo, oiga, ¿pero para qué sirve esto? No, pónganle algo que sea útil. Y ahí pusieron el DNA de la insulina humana en una bacteria, gracias a que la bacteria había inventado la resistencia a los antibióticos. Entonces la penicilina está directamente relacionada con esto que hoy día se llama ingeniería genética o biología molecular. Bien, hoy en día, eso sí, cada vez las bacterias se hacen más resistentes a los antibióticos y se descubren muy pocos nuevos antibióticos. ¿Ok? En los últimos 10 años prácticamente no se han descubierto nuevos antibióticos y ese es un problema. Y las Naciones Unidas tienen programas, la Comunidad Europea tiene programas, proyectos para tratar de encontrar nuevos antibióticos. ¿Y dónde se pueden encontrar nuevos antibióticos? En bacterias que no conozcamos y que estén en ambientes extremos. En el fondo del mar, en un lugar muy seco, en la Antártica, en un volcán, vaya a saber uno. Y nosotros lo que hemos hecho es, como vivimos en Chile, ¿no es cierto?, nos hemos preocupado y partimos al desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el desierto más seco de todo el mundo, no hay 0.001% de humedad. Pero, para sorpresa nuestra, está lleno de bacterias. Bacterias que están descansando, que están muertas. Algunos dicen que llegaron de Marte, otros dicen, pero están latentes, pero están. Y la gracia es que en el desierto de Atacama, por las fluctuaciones de temperatura y la tremenda radiación que hay, son bacterias totalmente especiales, por decir así. ¿Ok?
y desde el año 2004, cuando fue el Congreso Mundial de Biotecnología en Chile, ya que se tomaron muestras y hemos empezado a trabajar en las bacterias del desierto de Atacama. Y se encontró, que había muchos actinomicetes, y los actinomicetes son fantásticos para producir compuestos bioactivos, son los que producen más compuestos bioactivos. Y esta es la primera publicación que sacamos. Alan Bull, que fue la primera persona que tomó muestra, un colega mío inglés que yo lo conocía desde la época que hice mi doctorado, porque fue el examinador de un compañero de curso mío en el doctorado, y Mike Goodfellow, que es el tipo que sabe clasificar bacterias que vienen de cualquier lado. Súper activos, y ahora tenemos un proyecto así llamado Proyecto Newton con ellos, que son recursos del Reino Unido que son para los países emergentes. Hace 3 años el Reino Unido, que nunca ha dado un 20 para proyectos de colaboración con otros países, se dio cuenta que quizás estaba perdiendo algo que debería estar haciendo, y inventó este programa Newton, que es para colaboraciones o financiar proyectos en lo que llamó economías emergentes, que son 15 en todo el mundo, y suerte nuestra que nosotros somos una economía emergente. Los otros son China, Brasil, India. Yo pensé que jamás íbamos a ganar un proyecto cuando lo presentamos, con la competencia que iba a haber de esos países, y ganamos, yo creo que en buena parte porque ya estábamos colaborando, teníamos publicaciones conjuntas, y el equipo inglés que tenemos en la colaboración es muy potente. Así que la primera publicación, las primeras muestras se tomaron en el 2004, la primera publicación que salió es del 2009, donde hablamos de estos microorganismos. Ahora, esto comenzó, como les digo, cuando el Congreso Mundial de Biotecnología, que fue en Casapiedras, vinieron como 800 personas de todo el mundo. Ahí estamos en la inauguración del Congreso. Alguien me dijo que no sé qué cuento le habría estado contando yo al presidente Lagos, porque que nunca se ríe. Bueno, no sé, no me acuerdo. Pero la verdad es que fue un Congreso bien impactante, y este es el afiche del Congreso. Y si ustedes se fijan, la variedad de ambientes, de climas que tiene Chile es tremenda. Ningún otro país en el mundo la tiene, ¿ok? Porque va desde este extremo, ¿no es cierto?, hasta este extremo de acá. Yo no estoy considerando la Antártica, pero si Chile estuviera así no tendría ninguna gracia. ¿Ya? La gracia es que está ubicado como está, ¿ok? Entonces eso nos da una ventaja comparativa tremenda. Las primeras muestras fueron Laguna de Chaxa, fueron las muestras que dieron mejores bacterias, y por eso al primer antibiótico que descubrimos se le llamó chaxamicina. 4 antibióticos, chaxamicina A, B, C y D. Y aquí se incorporó un químico al equipo, Marcel Jaspers, que es experto en encontrar sustancias químicas en distintas partes del planeta, ¿no es cierto? Y también en hacer transformaciones para esto de los antibióticos. Ahí está la estructura de las chaxamicinas, que son 4 chaxamicinas y tienen un gran poder como antibiótico. ¿Ok? No nos vamos a detener en la estructura, pero también encontramos que, de acuerdo al medio en que crecemos estas bacterias, que hoy día se llama Streptomyces Lowenhoekii C34, y hay 2 estudiantes de doctorado, ahora un tercero, que han trabajado en este tema en nuestro centro y que han ido a Inglaterra, etcétera. Uno ya sacó el doctorado, ¿ok? Gianfranco Castro y Valeria Rasmilic, que son parte activa de este proyecto Newton. ¿Ok? También se encontraron estas otras, las chaxalactinas, que tienen actividad anticancerígena, y en colaboración con un grupo también de Alemania, de Hans-Peter Fiedler, en este otro Streptomyces hemos encontrado atacamicinas, y así suma y sigue. Estamos buscando una gran cantidad de antibióticos, porque se necesitan tener muchos antibióticos nuevos para que haya alguno que realmente
finalmente sea exitoso, ¿no es cierto? Ahí está la estructura de las atacamicinas. Y luego, la última vez que vinieron, nuestros colegas, ahí está Alan Bull, Mike Goodfellow, ahí estoy yo y ahí está Marcel Jaspers. Tomamos muestras a 3.000 metros de altura, a 4.000 metros de altura y a 5.000 metros de altura. Aquí estamos en el Observatorio ALMA, ¿no es cierto?, a 5.000 metros de altura. Y lo interesante es que las bacterias que se encuentran a las distintas alturas son diferentes. En este momento estamos analizándola, estamos preparando un par de publicaciones, pero no deja de llamar la atención. No es algo que yo esperaba, por decir así, pero esa es la gracia de hacer este tipo de trabajo, que uno obtiene cosas que no esperaba. Después hemos encontrado una gran cantidad, Streptomyces deserti. De hecho, a uno le pusieron Streptomyces achenjoni, así que yo tengo un Streptomyces con mi nombre, pero parece que era igual a otro. Vamos a tener que esperar para el Streptomyces achenjoni, ¿eh? Pero bueno, a mí no me molesta que le pongan. Ahí están las típicos Streptomyces, ¿no es cierto? Y este proyecto Newton que digo lleva poco más de un año, así que tiene para 2 años más. Entonces ahí es como se clasifican las distintas familias de acuerdo a la composición genética. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este grupo? Fuera de prestar el desierto de Atacama para tomar muestras. Bueno, nosotros nos metemos a esta parte, y eso lo hacemos en la Escuela de Ingeniería, ¿ok? Reconstrucción del metabolismo. ¿Ya? Nosotros tomamos la bacteria, a la bacteria se le secuencia el genoma, que se llama. ¿Ok? El genoma, ustedes tienen genoma, las bacterias tienen genoma, todas las especies vivientes tienen un genoma. ¿Ya? Cuando se descubre la doble hélice de Watson y Crick, en los años 50, se pensaba que éramos nuestros genes, que eso era lo más importante. Y se pensaba que, por lo tanto, la especie humana, que es más compleja, tiene 100.000 genes. Pero cuando con el equipo de Craig Venter, hace 12 o 13 años, se secuenció el genoma humano, no teníamos 100.000 genes, solo 30.000 genes, los mismos que tiene un gusano. Ahora, conociendo a algunos seres humanos, nos llama la atención, ¿no es cierto? Pero el punto es que la complejidad, no somos nuestros genes, somos mucho más complejos. El sistema es el que da la complejidad del ser humano y la diferencia con los gusanos o con las bacterias. ¿Ok? Entonces nosotros, les voy a explicar, tomamos el genoma, en base al genoma, armamos todo el metabolismo de la bacteria. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el metabolismo? ¿Okay? Ahí está el genoma. Con el genoma vemos qué reacciones hay en el metabolismo, las mismas reacciones que tenemos nosotros en nuestras células, y en base a eso podemos fabricar una mejor bacteria o colocar la parte del genoma responsable de fabricar el antibiótico en una bacteria más eficiente. Eso hoy día se le llama biología sintética, porque en el fondo estamos fabricando bacterias que no existen, pero que son eficientes para la que nosotros creemos. Uy, aquí aparece que apreté algo que no había apretado. Bien, este fue el primer trabajo de Ramón González. Ramón González, con una tesis de doctorado hecha en nuestro centro en Chile, hoy día es profesor titular en la Universidad de Rice en Estados Unidos, que es muy poco común. Hay muchos chilenos que son profesores en el extranjero, pero han hecho su doctorado afuera. Ramón González, que era un estudiante de doctorado de lujo, con él hicimos el primer modelo metabólico. Y si ustedes se fijan, aquí hay puras... todas las células de ustedes en este momento están haciendo esto. Glicólisis, ciclo del TSA, síntesis de proteínas, pentosa fosfato, esto lo hacen todas las células. ¿Ok? Pero aquí todo esto pasa dentro de la célula. Entonces lo que hacemos nosotros es construimos esto. ¿Ya? Como las células, cuando se reproduce el cultivo, se reproducen lo que se llama en forma exponencial. 2, 4, 8, 16, 32. La velocidad de reproducción es constante. ¿Ok? Y cuando las velocidades son constantes,
todos estos V son constantes, no están cambiando. No hay detrás de esto lo que se llama en ingeniería ecuaciones diferenciales. Entonces, todo esto son ecuaciones lineales, porque la estequiometría se conoce. Entonces, V1, V2, V3, V4, V5 son constantes. Y si yo mido el consumo de A, que puede ser glucosa, V1, la producción de E, que puede ser etanol, extracelularmente, la producción de CO2 extracelularmente, yo puedo hacer un set de ecuaciones o una matriz y calcular, porque conozco la estequiometría, calcular V2 y V3. Es decir, midiendo lo que pasa fuera de la célula, yo puedo calcular lo que pasa dentro de la célula. Y eso es algo que cuando se lo explicamos a los biólogos no nos creían. ¿Ok? Y de esta forma, todas estas reacciones que están dentro de la célula, yo le puedo calcular la velocidad. Y cuando los biólogos nos creyeron es que se predecía que se producía glicerol. Eso lo predecía nuestro modelo. Y fuimos, medimos el glicerol y sí que se producía el glicerol. Ahora, este es un modelo simple de unas 80 ecuaciones. Hoy en día, los que estamos construyendo con las bacterias, que son a nivel de genoma, tienen más de 1000 reacciones. Pero este es el concepto del análisis de flujo metabólico, que uno puede calcular todo lo que está pasando dentro de la célula con esta herramienta y puede mejorar algunos flujos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades que tiene. Entonces, con el Streptomyces C34, secuenciamos el genoma por distintas metodologías, así que tenemos un genoma súper bueno y sabemos que produce nuevos metabolitos secundarios. Y aquí hay algunas características de estos metabolitos del C34, ¿no es cierto? Pero lo importante es que con el genoma ya completo sabemos todas las reacciones que hay adentro, porque en el genoma están todas las enzimas que están detrás de cada una de esas reacciones. Entonces podemos construir todo el metabolismo de y esta es la tesis doctoral de Valeria Razmilic, que está terminando, ¿no es cierto? Y que es parte del proyecto Newton. Entonces se construye un modelo a escala genómica que tiene aproximadamente 1000 reacciones, porque los antibióticos no son como el etanol, parte de la vía metabólica central, son parte de la vía metabólica que se llama secundaria. Entonces tiene que ser un modelo muy completo para entender que se produce un antibiótico. Entonces lo que hacemos cuando tenemos el modelo metabólico completo, eliminamos algunas vías metabólicas con ingeniería genética para que se produzca más antibiótico. ¿Ok? Entonces, y por otra parte, podemos tomar lo que se llama el clúster de genes responsable del antibiótico y ponerlo en una bacteria que sabemos que es más eficiente. Esas son las dos cosas que hacemos para mejorar la producción del antibiótico. Y eso, nosotros somos el único equipo en todos los laboratorios que hay en Inglaterra. Está el laboratorio de Norwich, que donde hacen la biología, son los capos en la biología molecular de estas actinomicetes. Está el de Goodfellow en Newcastle, ahí donde hacen el Newcastle Brown Ale, a los que les gusta la cerveza. Y también está el laboratorio en Escocia, en Aberdeen, de Marcel Jasper, que es el químico. Y nuestros colegas, estudiantes de doctorado, etcétera, van a todos esos laboratorios y hacen unas pasantías. Así que casi terminan haciendo el doctorado en Inglaterra, no en Chile, pero bueno. Pero nosotros somos los únicos de todos esos grupos que manejan el asunto de la reconstrucción del metabolismo, que lo hacemos in silico en un computador, y una vez que probamos que funciona, vamos al laboratorio y mejoramos el Streptomyces para que produzca más antibióticos. Esa combinación es la que nos hace bastante únicos, digamos, en cierta forma. Y ¿qué es lo que es Pharma-Sea? Pharma-Sea es un proyecto europeo para encontrar nuevos antibióticos en el mar. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que nuestro planeta tiene más mar que lo que tiene tierra. Y hay fosas a 6.000, 8.000, 10.000 metros donde hay sedimento marino y donde se encuentran las bacterias más increíbles.
Entonces nosotros fuimos invitados a participar en uno de los proyectos de bacterias marinas. Esto fue un llamado a la Comunidad Europea. Y se creó un consorcio que se llama Pharma-Sea, que tiene como 23 partners, la mayoría europeos, pero nosotros que nos creemos europeos, pero estamos lejos de Europa, fuimos invitados a participar. Y fuimos invitados a participar por dos razones. Una, porque es nuestra habilidad para construir estos metabolismos, como les digo. Los otros son más bien microbiólogos. Y también porque hay una fosa frente al desierto de Atacama, o frente a Antofagasta, frente a Mejillones, que se llama la fosa de Atacama, que tiene 8.000 metros de profundidad y donde nunca nadie ha bajado a tomar muestras. Entonces son 24 partners en todo el mundo, 13 países, y por ahí está Chile. También está Costa Rica, por otras razones, Sudáfrica, China, etc. Pero la mayoría de los miembros son europeos. Entonces, la principal bacteria que se ha encontrado en el mar que produce algo útil para el ser humano se llama Salinispora tropica. Y la Salinispora trópica está en distintas partes del mundo, y produce la salinosporamida, un potente agente anticancerígeno. Entonces nosotros nos hemos dedicado con una postdoc que trabaja en nuestro grupo, Carolina Contador, a reconstruir la vía metabólica de Salinispora trópica, que es el primer modelo metabólico que se hace de esta bacteria. Ahí están algunas de las vías metabólicas que ha reconstruido Carolina, y ya tenemos nuevamente un modelo genómico. Esto se publicó recientemente, el modelo metabólico completo de la Salinispora. Ahí más o menos se dan algunas, son más de 1000 reacciones, no voy a entrar en detalle. Y la fosa de Atacama, que tiene 8.000 metros, ¿no es cierto? Y nunca se ha tomado muestras, lamentablemente. En este proyecto teníamos todo preparado para tomar muestras, y de hecho, en una colaboración con una empresa escocesa que se llama Deep Tech. Deep Tech es una empresa que se dedica a recuperar barcos hundidos, con todo tipo de metodología, así como un barco se hundió hace poco en los canales del sur de Chile. Ellos van a distintas partes del mundo, pero además en este proyecto han desarrollado una tecnología para tomar muestras a 8 o 9.000 metros de profundidad de manera totalmente con un sistema que se puede subir a un remolcador común y corriente. Consiste en un cordel, por decir así, que tiene 9.000 metros, que ya lo fabricamos, digamos, Aramos dijo la mosca, lo fabricaron ellos, se fabricó en Grecia, de hecho, y que tiene la misma densidad del agua de mar, entonces no pesa en el mar. Entonces puede bajar a cualquier profundidad y no pesa para la grúa, qué sé yo, que lo sube y lo baja. Y abajo tiene un sistema para tomar muestras. Toda esta maquinaria, que cabe en 2 containers, está fabricada. Lamentablemente, y la íbamos a traer a Atacama ahora a fin de año, principio del próximo año, pero lamentablemente el costo del remolcador para subir esta maquinaria ha subido en los últimos años, así que vamos a tener que esperar a un próximo financiamiento, a un próximo proyecto para poder bajar a la fosa de Atacama. Pero el equipamiento está todo fabricado. Así que, bien. Para terminar, voy a referirme brevemente, a nuevos materiales, cosa que estamos haciendo en el centro, y nuevamente estas son algas, las famosas macroalgas que está lleno en Chile, y hay en distintas partes del mundo. La gracia que tienen las macroalgas es que flotan en el mar. Se habla mucho de hacer etanol y hacer productos químicos de celulosa, pero la celulosa está en los árboles, junto a lignina, junto a hemicelulosa, y es el polímero estructural de los árboles. Entonces es muy difícil degradarla, porque está la lignina, y de hecho si fuera fácil degradarla, los árboles se vendrían abajo, ¿no es cierto? Un hongo, y en cambio las algas no, porque las algas flotan en el mar, no tienen lignina.
y no tienen hemicelulosa. Entonces estas algas, de las que hay muchas toneladas en Chile, en China, en distintas partes, tienen alginato, manitol y un poco de celulosa. Y estos azúcares, la forma en que están en el alga, son muy fáciles de degradar y de utilizar para fabricar otras cosas con bacterias o levaduras. Entonces, nuestro estudiante de doctorado, que esto fue una colaboración con una empresa llamada Val, que se generó primero en Berkeley, en California, que para hacer cosas novedosas con bacterias y levaduras. Luego ellos se dieron cuenta que esta macroalga que había en Chile podía serles muy útil, se instalaron en Chile y ahora desapareció la empresa en Berkeley y solo existe en el sur de Chile. Entonces lo que se hace es colocar las enzimas como la alginatoliasa para degradar el alginato, se la ponemos con técnicas de ingeniería genética a una levadura. Y de esa forma, la vía metabólica que se ve acá, la levadura que normalmente no sabe degradar ni el manitol ni el alginato, le colocamos las enzimas para que la levadura asimile el manitol y el alginato. Originalmente este proyecto era para fabricar etanol, pero el etanol, aunque en Brasil se usa como biocombustible, tiene un precio comercial relativamente bajo. Entonces nosotros hemos usado esta tecnología para hacer butanol, que sirve para fabricar plásticos, y ácido hialurónico. Y esta es la tesis doctoral de José Duguet que está terminando. El ácido hialurónico se usa en medicina y en cosmética. Todas las cremas antiarruga usan ácido hialurónico. Y el precio del ácido hialurónico es $100 el kilo. O sea, entre hacer etanol y hacer ácido hialurónico no hay a dónde perderse, ¿no es cierto? Bien, y finalmente un par de palabras de nuestro Centro de Biotecnología y Bioingeniería para terminar y para irnos a ver el partido, ¿no es cierto? Pero obviamente que va a haber un tiempo para preguntas. ¿Cuál es la gracia de este centro? Este centro es muy multidisciplinario, ¿ok? Modelación matemática, bioinformática, ¿ok? Metabolómica, que es de lo que les he hablado hoy día, y ingeniería metabólica, y ahora se ha llamado biología sintética porque tomamos partes del metabolismo de distintas bacterias y hacemos una bacteria nueva, por decir así. Esto de la ecofilosofía son las macroalgas, genética molecular tiene que ver con las bacterias del desierto de Atacama, etcétera. Ingeniería de proteínas, hemos trabajado durante muchos años, teníamos proteínas que trajimos de la Antártica, ahora proteínas de distintos lugares. Esto que está en verde acá es lo más aplicado, lo que está en azul es lo más teórico. Y tenemos expertos en todas estas áreas. Obviamente que todos los expertos no están en nuestra facultad, en la Universidad de Chile, sino que están a lo largo del país. Por distintas razones. Primero, existe en Chile una crisis con el desarrollar centros avanzados en regiones. En gran medida porque no hay masas críticas. Entonces los centros están en Santiago, en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, todo el club de Toby se junta, ¿no es cierto? Y maní para el resto del país. Entonces nosotros diseñamos nuestro centro de tal forma que tuviera investigadores de primera línea en Antofagasta. Obviamente las bacterias del desierto de Atacama tienen algo que ver con eso. Ya hay 2 investigadores titulares en Antofagasta. En la universidad en Temuco hay un investigador titular. Y en la Universidad de los Lagos, donde hay gran cantidad de macroalgas, hay otro investigador titular. También hay un investigador titular en la Universidad de Santiago. ¿Ok? 2, 3, 4, 5 y 6 en la escuela, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. De otros departamentos también está Gonzalo Navarro de Bioinformática y está Carlos Conca en el Centro de Modelamiento Matemático, y en el Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología hay 4 investigadores titulares. Además, entre los 11 investigadores titulares hay muy buena distribución de género, que pasa mucho en el país, que cuando los investigadores llegan al top, ¿no es cierto?, hay una cierta segregación.
y hay varios investigadores jóvenes, hay 3 investigadores titulares junior, 3 investigadores titulares intermedios, por decir así, y 5 investigadores titulares ya mayorcitos, por decir así, más maduros, ¿no es cierto? Que es lo que permite ganar un centro de este tipo. Por casualidad, no fue diseño que todas son universidades estatales. No es que le hayamos hecho asco a las privadas, pero se dio así. ¿Ok? Aquí estamos entregándole a la presidenta Bachelet un libro que ella solicitó, esto fue en julio del año pasado. ¿Ok? Estaba la Comisión Nacional de Innovación para el Desarrollo y la presidenta Bachelet pidió, cuando la fuimos a ver el año anterior, ni pescó la ciencia. Luego, a principios del año 2015, ella solicitó que se hiciera un estudio de qué es lo que hay que hacer para desarrollar en el país la ciencia, la tecnología y la innovación. Le entregamos este estudio, ahí está el presidente del comité, yo como siempre mal ubicado, ¿no es cierto? Le entregamos este estudio y una de las cosas que dice el estudio es que aquí hay que crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero en el discurso cuando se lo entregamos, ni pescó el tema del ministerio la presidenta. ¿Ok? Pasaron 6 meses hasta fin de enero, nosotros obviamente que hablando con los asesores de ella y con los senadores que favorecían esto, tratando de influenciar, y a fines de enero vino el anuncio de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Chile, que es un gran hito y la Academia de Ciencia estaba empujando esto hace años, así que estamos muy contentos de que se vaya a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y con lo cual viene en un par de años, ¿no es cierto?, una duplicación de los recursos en estos temas. ¿Ok? Así que ahí está nuestro equipo, hace años ya, no tenemos canas, ahí estamos todos jovencitos, así que ok, ahí está mi colaboradora, la doctora Andrews, de muchos años, Oriana Salazar, la que pega y corta genes. En esa época, Cristian Salgado estaba haciendo su doctorado, ahora es profesor asistente. María Elena Lienqueo, que es una de las líderes, y ahí Álvaro Olivera, que también desde hace poco es profesor asistente en nuestro grupo. Y aquí está el mismo grupo, pero discutiendo ciencia, y probando el producto de la industria biotecnológica chilena. Así que muchas gracias. Son las 7:17, así que hay un par de minutos para preguntas. Así que si hay preguntas hay un micrófono ahí, ¿eh? ¿Cuál es la necesidad de una bacteria extremófila en este caso de generar antibióticos? ¿De generar moléculas o...? A ver, la verdad es que habría que preguntarle a la bacteria, y las bacterias no hablan, no tienen cerebro, ¿no es cierto? Pero la lógica detrás de esto, ¿ok?, es que como hay una gran cantidad de radiación y el lugar es tan extremadamente seco, hay muchas mutaciones. Entonces es más bien un problema de azar que de necesidad de la bacteria. Y según dicen, ¿no es cierto?, solo conocemos el 10% o el 1% o el 5% de distintas teorías de las bacterias que existen en el planeta. Entonces, por eso es que se va a buscar bacterias a lugares extremos. Pero el año pasado, o hace 2 años, un premio Nobel de un japonés encontró una bacteria que producía no sé qué sustancia en el jardín de su casa. Suena bonito. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Hay alguna característica en especial de las bacterias extremófilas que las diferencie de las otras o se pueden encontrar en mayor cantidad y menos estudiadas solamente en estos lugares? Y respecto a lo que usted decía de que hace 10 años que no se encuentra un antibiótico nuevo,
¿es posible crear sintetizar una bacteria, pero completamente, no digamos mejorar una, sino que crear una que cree algún nuevo antibiótico? ¿O eso ya existe? A ver, el químico que colabora con nosotros, él entiende de por qué un antibiótico funciona y algunas de estas sustancias las transformamos químicamente para tratar de encontrar un antibiótico activo en base a lo que se sabe de los antibióticos que funcionan. Pero cuesta, no es tan trivial como parece. Algunos dicen que hay que encontrar 100 nuevos antibióticos para encontrar alguno que sirva. En eso estamos. Y respecto a la primera pregunta, si hay alguna característica específica que la diferencie de las otras bacterias? Yo creo que solo una cosa al azar, por el alto nivel de mutación. Y de hecho, en la ingeniería de proteínas, que es encontrar proteínas con nuevas características, usamos mucho la técnica del azar, de hacer mutaciones al azar y encontrar cosas que son más activas. De hecho, a la académica, que es una mujer que inventó y popularizó lo que se llama la mutagénesis al azar de proteínas, como hace 20 años o 25 años, se le acaba de dar en Finlandia el premio a la tecnología, que es primera vez que se le da a una mujer, por su desarrollo en la ingeniería de proteínas, y el premio es como un premio Nobel, son millones de dólares. Y nuestra bióloga molecular, Oriana Salazar, hace como 15 años, estuvo un año en el laboratorio de Frances Arnold en Caltech para aprender y desarrollar esta técnica de la mutagénesis al azar o evolución dirigida, que se hace existe una técnica que se llama el PCR, que se usa, que es el pan con mantequilla de la biología molecular hoy día. Y si a usted le sacan un pelo que tiene una molécula de DNA, con el PCR le hacen millones de copias del DNA, y así es como cuando un caballero dijo que era hijo de Don Francisco, hace unos años, le hicieron un test genético con PCR y no era nada hijo de Don Francisco. Quizás la mamá había sido amiga de Don Francisco, pero él no era hijo de Don Francisco con la prueba del DNA. Y con esa técnica se hace PCR con un pequeño error, entonces se hacen miles de mutantes con mutaciones totalmente al azar y se encuentra una que es mejor. Y eso se puede hacer por varias generaciones. Entonces esto del azar es algo que funciona bastante bien. ¿Y hay alguna bacteria que esté trabajando que haya venido del espacio? Bueno, yo acá me tocó estar en la embajada americana con el director de la NASA, y él me prometió que cuando trajeran muestras de Marte me iba a convidar un pedacito para yo tratar de encontrar una bacteria. Pero hay artículos que dicen que estas bacterias son de Marte. Yo no es mi especialidad, esto es algo que es nuevo para mí, así que yo con que sean del desierto de Atacama me basta y me sobra. Y este año nuevamente vamos a ir a tomar muestras porque tenemos una cantidad de muestras de distintos lados, así que tenemos para rato, sí. Me gustaría saber como su opinión respecto a cuál sería el escenario real de los antibióticos, porque si bien se ha mostrado un interés muy grande, digamos, de Estados Unidos, las naciones europeas, sabemos que es demasiada la inversión que existe detrás de poner un antibiótico, de algún fármaco en general, para ponerse en el mercado. Entonces aquí estaría, por ejemplo, el interés farmacéutico de poner en el mercado un antibiótico que probablemente va a generar una resistencia en el corto plazo, digamos, un par de años. A ver, y lo otro, respecto a lo que se está haciendo con la antivirulencia, ¿cuál sería el escenario de estos antibióticos frente a este nuevo movimiento? Bueno, primero que nada, una empresa pondría un antibiótico en el mercado y invertiría mucho si el antibiótico realmente es eficiente y va a ser eficiente durante algún tiempo. ¿Okay? Respecto a eso,
hay muchos laboratorios, empresas que vienen a Chile, toman muestras, se las llevan y chao. Y de hecho hay un antibiótico que se descubrió en la isla de Pascua y que Chile nunca ha visto un 20, ¿okay? Hace no muchos años. Entonces, por eso que es muy importante, Chile no ha firmado el Tratado de Nagoya, donde se defiende los productos de la región de donde son, ¿okay? Y eso es muy importante, y por eso que el rol nuestro como científicos chilenos es cuidar de que se defiendan, o sea, que estén representados los intereses del país, ¿okay? Yo he hablado mucho con la persona que está a cargo de Ciencia y Tecnología y Innovación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un gran amigo mío, Gabriel Rodríguez, y todavía no entiendo por qué Chile no firma el Tratado de Nagoya, donde realmente se respetan, ¿okay?, los derechos del lugar donde se tomó la muestra. ¿Okay? Hay ejemplos de empresas norteamericanas, qué sé yo, multinacionales, que han desarrollado productos con el gen de una persona, ¿okay? Y esa persona ni sabía lo que estaban haciendo, ¿okay? Entonces el problema este de ético es súper relevante. Ahora también hay bastante sentido común, pero para una empresa, si no está patentado, si no hay algo firmado, hacen lo que se les antoje. El objetivo de la empresa es ganar plata, no defender la ética ni los principios de nadie. Y está muy demostrado en distintos casos, ¿no es cierto? El antibiótico que se descubrió en Isla Pascua se llama rapamicina. Tú puedes poner en Google rapamicina y ver cuál es la historia. Muy bien, pues, así que muchas gracias por haber venido, por las preguntas.